co-creador de la realidad, de la oscuridad y de la luz al mismo tiempo. Porque fíjate que eso es muy importante lo que estás diciendo, porque hay muchas personas que creen que el camino de despertar solamente es que estés en la luz. Y ahí hay una pequeña mala información, vamos a decirlo así. Hay personas que quieren mantenerse como en una nube y estar todo el tiempo levitando, ¿no? Y resulta que estás aquí para vivir esta realidad tal cual como es. Y ahí es donde tú demuestras ese conocimiento, esa sabiduría que traes, el de poder estar aquí trascendiendo cada uno de esos límites que se te ponen en el camino para precisamente recordar que eres ilimitado. Por lo menos así como lo percibo de lo que he podido a través de tus enseñanzas, que te sigo por supuesto como muchísima gente, y trato de comprender cómo lo ves, ¿no? Porque ves tantas cosas. A veces digo, ¿cómo una persona tan joven puede contener tanta información? ¿Has conocido personas como tú en este camino de recordar quién eres? Sí, hay muchas personas. Somos miles los que recordamos y sabemos, pero no todos por ahí podemos explicarlo, ¿no? El hecho de poder ver muchas cosas a veces también nos hace sentir muchas cosas, y muchos caen en la emocionalidad que produce esa información. Entonces a veces es difícil comunicar desde la emoción todo esto. Entonces cuando uno encuentra la neutralidad es una forma más óptima de poder explicar muchas cosas pedagógicamente, ¿no? Que eso es algo que tengo como misión, pedagógicamente explicar cómo funcionan las cosas, y por eso observar tantas opciones y visiones, tantas formas de explicar una misma realidad, es para que todos puedan entender desde su punto de vista o su forma. Como digo yo, desde su trinchera, cómo puede estar esta lucha, que todos tenemos un lugar y vinimos a hacerlo de ese lugar. Exacto. Ahora yo te pregunto, desde tu punto de vista y de vivir desde esa realidad que te tocó ser este mensajero, ¿qué le puedes decir a las madres de esos hijos que están en este proceso de despertar y que vienen con esa misión tan importante, para ayudarlos a comprender? Porque muchas veces como madre no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué te ayudó a ti para poder transitar esto sin irte a esa emocionalidad y poderlo hacer desde la parte didáctica? Bueno, esto obviamente se lo tendría que preguntar a mi mamá. Sí. Yo lo bueno que tuve es que nací en una casa de agnósticos, pero agnósticos abiertos a escuchar cualquier cosa, desde la parte creativa o desde el aprendizaje. No se interesaban por muchos de estos temas. Mi abuelo era agnóstico completo, cientificista, entonces no se hablaba de nada de todo esto. Y cuando yo empecé a hablar de esta información, mi mamá lo escuchaba como una gran capacidad de creación, ¿no? Como si tuviese una imaginación muy rica, y lo tomó por el lado de la creatividad. Entonces yo dibujaba, le contaba las historias, y ella me preguntaba como si le estuviese contando un cuento, ¿no? Entonces yo creo que la naturalización de lo que me pasaba, y no la exaltación de está enfermo como esquizofrenia, eso es muy importante, o es un Mesías que viene a entonces te iluminarnos, ¿sí? Porque están las dos opciones, desde lo científico, psicológico, y lo religioso, espiritual, que las dos son igual de malas, ¿no? Encontrar el punto medio es saber que todos somos diferentes y tenemos capacidades diferentes que tenemos que desarrollar, y que no por eso vamos a estar locos, ¿no? Es como decir que un artista está loco, ¿no? Una cosa así. Entonces es fundamental, algo que explicaba el otro día una madre que también me hizo la pregunta en una charla, saber de que no hay un manual para ser madre ni humano, ¿no? En otros planos puede que haya una especie de manual, pero en el mundo de la experiencia no lo hay, porque cada ser es diferente. La primera clave para saber de que estamos haciendo lo correcto es de que ese alma nos eligió para ser madre o padre. No es una causa. Lo que es no exaltar su don, no exaltar su capacidad, pero tampoco minimizarla, sino naturalizarla. O sea, la naturalización es lo más importante, porque eso hace que desarrolle naturalmente su capacidad, sin la presión de decir tengo algo enorme que hacer y no sé cómo, y sin la presión de decir tal vez esté loco por lo que estoy pensando.
Entonces es acompañarse en el proceso, es lo más importante. Escuchar. Me parece sumamente aleccionador porque muchas madres a veces se sienten perdidas de cómo manejar el tema, ¿no? Y creo que eso, yo digo que siempre sigue tu corazón y te van a decir qué hacer, ¿no? En ese proceso de intercambio. Estás en un proceso ahorita, o vamos a llamarlo así, un tour o un viaje, que yo lo llamo vibracional a través de todo el planeta. ¿Cuál es tu intención con este tour, este viaje? Bueno, todo empezó cuando no existía el tiempo, en realidad. Así que está pasando en este instante. En que cuando el universo empezó a buscar las herramientas para conocerse a sí mismo, diseñó puntos de vista, ¿no? O sea, de la unidad me separé para poder observarme. Y la única forma de poder observar todos esos lugares es ubicándome en una estructura que me permita a mí ver todos los puntos de vista. Y eso es la geometría sagrada. Hay un patrón de geometría que se llama pentakis dodecaedron. Para el que no lo conoce, es la pelota de fútbol. Es muy fácil cuando lo vemos así. La pelota de fútbol es el pentakis dodecaedron, que es la estructura geométrica del icosaedro y dodecaedro, que, volviendo al fútbol, también se mueve entre las 22 dimensiones, que son los 11 y los 11, ¿no? De un lado y del otro. Entonces, este patrón universal lo que permite es que la conciencia se mueva a través de 72 puntos que se expresan unos por dentro y otros por fuera, es decir, 144 puntos de vista del universo. Esta proyección de geometría hace que todas las estructuras del universo tiendan a ser esféricas y se programen en estos 72 puntos alrededor de una esfera. Con lo cual se crea una red de sinapsis, una red neuronal por donde se mueve la conciencia, ¿sí? De ese ser que se está observando el centro, no fuera, está observando el centro, pero de diferentes puntos de vista. ¿Qué sucede? Cuando uno de esos puntos de vista se pone por encima de los otros, esa esfera pierde la conciencia de sí mismo y empieza a tomar la conciencia de una de sus partes, ¿no? Por lo tanto, en este planeta, por ejemplo, empezamos a ser dominados por una conciencia específica y los 72 puntos tomaron un camino no adecuado, con lo cual se genera un estrés en la red del planeta, un estrés en las células que habitan este planeta. En este caso, nosotros como neuronas de la Tierra nos estresamos, no podemos hacer sinapsis, que es la conexión que tenemos que hacer entre las diferentes culturas. Hay conflictos constantemente y esto es como tener un gran dolor de cabeza, un estrés constante para el planeta. La tarea de ir a estos puntos de la Tierra es hacer como una especie de acupuntura a la conciencia del planeta, en el cual se vuelve a encender, en cierta forma, el mecanismo de red. Se vuelve a trabajar sobre esos puntos. Como activar un tablero. Exacto, sí. Yo hoy en vocabulario de tecnología le llamo como ir a actualizar el sistema operativo de las computadoras que están en el mundo, para que puedan recibir un upload de la información, ¿no? Pero mi única tarea es encender el Wi-Fi, digamos. Y mantenernos todos conectados. Exacto. Después, cada uno tiene que recibir la información en sus dispositivos móviles, que llamamos almas, y descargarlo por sí mismos, ¿no? Y es ese proceso personal que después cada uno debe hacer, porque la gente, ok, va a la activación, hacen todo esto y después creen que ya está listo. No, y es un constante proceso de trabajo. Sí, porque mi tarea es hacerlo con el planeta, porque ya lo he hecho muchas veces conmigo mismo. Ya lo he practicado. Nosotros. Exactamente. Qué hermoso trabajo. Ahora cuéntame algo. Cuando se habla de dualidad y dicen, estamos pasando, por ejemplo, de 3D a la cuarta, a la quinta, cuéntame cómo es eso, ¿dónde estamos? Porque hay personas que dicen que estamos todavía en la 3D, otros dicen que estamos en un proceso de cuarta, otros dicen que en la quinta, otros dicen que no, que siempre venimos de la de arriba, estamos bajando, o estamos subiendo. ¿Cómo es ese cuento para nosotros estar ubicados con la conciencia? Mira, si tienes sueño y hambre, estás en la tercera. Es así. Creo que la mayoría está ahí.
todos todavía estamos en la tercera dimensión. Lo que tiene a veces es el error de concepto de lo que significa una dimensión. Nosotros como humanidad lo que hacemos es culturalmente darle la forma al universo de nuestro pensamiento ¿cómo se dice? Contemporáneo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un Dios, arcángeles, serafines, querubines, ángeles, humanos, almas, demonios y así. Pero ¿a qué te suena eso? Es la estructura feudal de la Edad Media, ¿sí? O sea, nosotros organizamos el universo conceptualmente en función de nuestra interpretación de la realidad. A Dios lo pusimos en el lugar del rey, a los serafines en el lugar de los feudales, a los querubines en el lugar del clero, a los ángeles en el lugar de los misioneros. Obviamente los humanos somos los peores, ¿no? Los que trabajamos en campo. Y lo jerarquizamos todo porque vivíamos en una sociedad que funcionaba así. Hoy tenemos las redes, hoy tenemos internet, tenemos tecnología, todos tenemos un perfil de Facebook, todos podemos opinar. Entonces Dios ya no está arriba, es todo. Entonces el concepto de la divinidad cambia porque nuestro concepto de la realidad cambió. ¿Y eso qué significa? Es ponernos en una perspectiva diferente, de una dimensión diferente. Entonces las dimensiones no son jerarquías de evolución, las dimensiones son perspectivas de una misma realidad. Entonces solo hay una realidad, pero yo la puedo observar desde la tercera, desde la cuarta, desde la quinta, desde la sexta. Entonces no es yo evoluciono a otra dimensión, es desde donde yo miro la realidad, ¿sí? Cuando yo me puedo desde la tercera dimensión posicionar en la quinta dimensión tranquilamente. Hay seres que vibran con todo su ser en quinta dimensión y viven en quinta dimensión. Nosotros vibramos en tercera dimensión, pero podemos percibir las otras si queremos, pero nuestras células todavía no quieren. Entonces tienen sueño, comen, etc. Entonces nosotros hoy estamos en tercera dimensión, pero percibiendo con más fuerza la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es fundamental para entender que el tiempo y el espacio es relativo, que solo existe el aquí y el ahora, y que pasado, presente y futuro son simplemente perspectivas de una única realidad. Y que todo está aquí y ahora, sí. Pero no el aquí y ahora como se cree, porque a veces creemos que esto que estamos hablando ahora es el presente y no lo es. En realidad el presente es algo mucho más complicado que esto. Esto es en realidad pasado, aunque parezca presente. Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque si no nos vamos a un caos. Pero nosotros en la cuarta dimensión vivimos el presente constantemente. ¿Eso qué significa? Que somos co-creadores de nuestra propia realidad. Que cualquier pasado, presente o futuro puede existir ahora mismo. Entonces, eso es cuarta dimensión. Eso es lo que estamos pasando ahora. La quinta dimensión es cuando logro ver todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que seré, y desde esa perspectiva lo puedo transformar y clarificar, darle luz, energía, transformarlo. Pero no es nuestro objetivo ir a la quinta dimensión. Eso es otro de los grandes como errores. Arriba todo el tiempo, en la luz todo el tiempo. Sí, claro, para la gente de la nueva conciencia, ir a la quinta dimensión es como para antes decir quiero ir al paraíso. No existe. Básicamente, cuando uno llega al paraíso se aburre y quiere volver a nacer, porque en realidad es simplemente una perspectiva. No es un objetivo. El universo no tiene objetivos. No quiere que nos iluminemos el universo, quiere que aprendamos. Un cambio constante. Yo digo que la vida es un cambio constante. Exacto. Y la tercera dimensión es el lugar donde más rápido uno puede cambiar. Claro, aunque lo no percibe parezca, con las emociones. porque lo percibe en todos los aspectos. ¿Sí? En todos los aspectos. Ok, excelente. ¿Y cómo podemos nosotros tomar conciencia, por ejemplo, una persona que está pasando por un proceso sumamente fuerte y ver que ella está creando o él está creando ese proceso? ¿Qué le puedes decir para que puedan ayudarse a tomar conciencia de que todo eso es creado por ellos, responsabilizarse en vez de sentir culpa o culpar a alguien, porque es una manera de delatarte de la responsabilidad? Es un gran proceso y trabajo el tener que darse cuenta de que yo estoy creando absolutamente todo. Porque cuando empiezo a hacer esto, hoy en esta realidad en la que estoy viviendo separadamente de toda la realidad externa,
externa. Como estoy viviendo una realidad, como se dice, completamente separada de la dualidad, porque nuestro cuerpo viene de la dualidad, del femenino masculino. Entonces, ya tomándolo en cuenta así, siempre va a haber algo externo a lo que le voy a adjudicar un problema o algo. Pero cuando hablamos de unidad nos vamos a dar cuenta de que lo externo en realidad es la polaridad, la otra parte polar de mi propia observación de mí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que deja de existir la culpa, deja de existir el juicio. Cuando empiezo a tomar noción de que el que está enfrente mío solo me está mostrando un aspecto que yo no estoy viendo de algo que tengo que aprender. Y no hay separación en ese momento. No, entonces yo lo que aconsejo es que se hagan una especie de lista, una hoja, en la cual anoten una situación, circunstancia que les impide crecer o evolucionar, y anoten lo positivo y lo negativo que les ha pasado desde que sucede esa situación. ¿Qué han aprendido? ¿Qué han sacado? Los cambios que han tenido en su vida y quiénes han sido los agentes que les han permitido esto, ¿no? Pero realmente desde la neutralidad, es decir, a lo mejor los echaron de su casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces hubo una persona que fue claramente el malo de la película, porque fue que los echó, los dejó sin nada. Pero si no hubiese pasado eso, tal vez nunca hubiesen pasado por delante de un lugar donde decía terapia gratis, por ejemplo, ¿no? Y me hubiese metido ahí, conocí a una persona que me ayudaba a entender un aspecto de mi vida que me hizo después conseguir otro lugar donde vivir, que era el lugar donde yo iba a hacer mi visión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que el que me echó de mi casa pasó a ser el héroe. Entonces, de repente la dualidad desaparece. Cuando empiezo a darme cuenta de que yo pongo todas las piezas para poder cumplir mi propósito, y que incluso aquellos que me vienen y me pegan una patada en la vida son los que me dijeron, es que lo estabas haciendo tan lento. Había que apurarte. Había que apurarte, ¿no? Literalmente. Entonces, así más o menos... Bueno, no puedo despedirme en esta entrevista sin tocar un tema que, para supuesto, todos los venezolanos son muy importantes. Y me imagino que esta pregunta te la habrán hecho por todo... Desde el 2012. El 2012. ¿Qué mensaje puedes darnos a los venezolanos para comprender este proceso? Ayer decía, estaba dando un taller en Argentina y en el fondo aparece una venezolana y Venezuela. Pero siempre en todos lados va a salir el tema. Como vengo diciendo, el proceso, como dije recién, no hay mal ni bien, sino que son procesos de aprendizaje. Venezuela, como territorio en el planeta, es el ave fénix, es la llama violeta, es decir, la transmutación, la transformación. Y por lo tanto sus habitantes no pueden estancarse nunca en una sola creencia. Necesitan inevitablemente transformar todo lo que hay. Entonces, de un aspecto del capitalismo tuvo que pasar al comunismo, ¿no? Socialismo entre comillas, vamos a decir. ¿Pero por qué? Para entender de que ni uno ni el otro eran los caminos. Entonces hay que buscar el camino del centro. Venezuela ahora está quemándose para dejarse convertir en cenizas, para ser fértil para lo que va a venir después. Pero en tanto veamos que el fuego solo nos está destruyendo y no nos está permitiéndonos regenerar, no vamos a regenerar nunca nada. Tenemos que ver esto como una oportunidad. Y no es solo Venezuela. O sea, el proceso de Venezuela es algo que nos va a ayudar a toda Latinoamérica, porque va a destrabar un montón de cosas estancadas en todo el continente, no solamente en Venezuela. Entonces es una tarea en conjunto que nos afecta a todos, no solamente a los venezolanos. Y es una tarea planetaria en conjunto. Siempre tiene que venir, una vez lo dije en el 2012, lo dije sobre Chávez, sin querer, en el Ávila. Cuando un pueblo se detiene, se enferma. Y cuando un pueblo no reconoce su propósito y no quiere reconocerlo, es inevitable que venga un loco que nos empuje. Sí, y los locos normalmente son inconscientes. Entonces, empezar a ver esto como una oportunidad.
sí, más que como un drama y como lo peor que nos ha pasado, ¿no? Sí, es como un parto. El parto duele, ¿no? El parto duele. O sea, y lo que sale saben. es esa belleza esperanza. Y así estamos pariendo, en Venezuela estamos pariendo una nueva tierra, una nueva conciencia. Gracias, Matías, desde el fondo de mi corazón. Gracias, Patricia, por esta gran oportunidad. Tengo que hacerte ese reconocimiento público por permitirme traerme este ser hermoso que trae ese mensaje tan esperanzador para recordarnos quiénes realmente somos. Gracias una vez más, gracias a positivoextremoradio.com y bueno, seguiremos en esta vía y seguiremos tu camino para saber qué más podemos hacer. Somos positivoextremoradio.com, la radio que sintoniza con tu crecimiento y tu evolución. Te recordamos que son 7 objetivos los que nos unen. Son holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Sin ti, en este lugar del mundo que se habla ese hermoso idioma español, sin ti no hay show. Pero tampoco hay show sin ese personaje que nos da la oportunidad de contarnos su vida. Yo era una periodista investigativa y un día me aparece en la vida todo esto, toda esta magia del holismo. Considero que somos seres espirituales viviendo este planeta. Pero la primera persona de la que yo escuché hablar en este cuento que se llama holismo, espiritualidad y todo aquello, fue de ti. Ah, sí. Fue de ti, gracias a un argentino. Y me dice, es que tú no sabes. Le digo, no tengo idea quién es ese muchacho. Me dice, pues escúchalo. Desde ahí te escucho, ¿viste? Y me ayudaste mucho, lo tengo que decir, porque el escucharte me abrió mucho el intelecto, me elevó mi cerebrito superior, si se le puede dar nombre a este, lo activamos para crear esta misión de la radio. O sea que bienvenido, amor. Bienvenido a ella. Tenerte, de verdad, es lindo tenerte porque ha sido una plataforma muy linda en el emprendimiento de esta radio. Cuando me dices, y escucho, y lo oí también, lo he sabido siempre, que vienes de un hogar agnóstico. Wow. Yo me imagino, ¿a qué edad te pasó todo el bululú en tu mente? La peor parte siempre fue normal, digamos, para mí, ¿no? Pero la parte más que fue realmente caótica empezó a los 12 años, 11, 12 años. 11, 12 años. Sí, hasta el momento siempre fue como una expresión más creativa, en el cual en mi casa todos lo tomaban como alguien con mucha creatividad, con mucha imaginación, que tenía la capacidad de calmar a todos los vecinos con historias y juegos, y hablar con los adultos al mismo nivel. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 4, pero los conocí hace 3 años. ¿Cómo así? Sí, yo ahora tengo 29 y a mi papá lo conocí hace 3 años. Decidí conocerlo hace 3 años. Sí. Y entonces... O sea que creciste con tu mamá. Sí, con mi mamá. ¿Creciste con tu mamá? La primera etapa con mi mamá, mi bisabuela, mi abuela, mi tía. Uy, no. Y mi abuelo hasta ya los no 8 quieres años. saber que es que llegues a un sitio, te amamos. No, yo ya sé de eso hasta la entraña. Yo ya sé lo que es amor puro. Viví con muchas mujeres en casa. Muchas mujeres. Y con mi abuelo, que falleció a los 8 años, a mis 8 años, que bueno, que era el que marcaba un poco la tendencia gnóstica en la casa. Y nada. Y decidir los cerrados, ¿no? Como que tenían ahí su partecita de creer en algo. Hay que creer en algo, ¿no? Como es interesante, ¿no? Entonces quedaba como lo interesante, ¿no? Y siempre tuve mucho apoyo desde este plano y de otros planos de conciencia, ¿no? Que siempre estaban explicándome. Cuando no entendía algo, venían seres de otras dimensiones y me explicaban. Entonces siempre tuve mucha pedagogía por parte de seres de otras dimensiones y de esta. ¿Has escuchado hablar de Noemí Paimal? Pedagogía 3000. Sí, con ella di la primera charla. Noemí fue... Por ahí te vi. Sí. Noemí fue en realidad yo estaba estudiando educación y me fui de la universidad y me invitaron a un curso que lo daba ella en Buenos Aires. Sí. Entonces fui y terminé hablando yo. ¿Sabes? Te lo creo. ¿Sabes en cuántos países está ya Pedagogía 3000? ¿En cuántos? 53.
Ah, qué bien. Y ha entrado a países que nunca te imaginarías, a Emiratos. Bueno, sí, he visto, ¿No? que estaban en Turquía. Sí. Sí. O sea que ahí estuviste, Sí. Resultaste tú dando, o sea, ahora me vas a entrevistar tú a mí al final. Me voy a preparar. Qué bueno, qué bueno. Me voy a preparar para eso. Los chicos, vamos a hablar de los chicos y aprovechamos a nombrar pedagogía casualmente. De estos chiquitines que le llaman generación Z, Z+. ¿En cuál estás tú? ¿Eres un millennial, eres un Z, eres un cristal? ¿Qué? Bueno, cabes en el millennial si tienes 29. Claro, sí, estoy en la generación millennial, en la oleada de los índigo. Sí. Por más que no haya sido directamente índigo, quedó el niño índigo porque todavía hoy, digo, con 29 años me sigue siendo niño índigo, pero en realidad me gusta porque así me recuerda que no tengo tantas ganas de ser tan adulto. ¿Sí? Entonces sigo siendo niño. Ahora te voy a preguntar unas cosas a ver si sigues siendo muy adulto. Es decir, ya eres adulto, mira bien. Sí, así que... Sí. Y sí, dentro de esta generación de cambiar la visión de todo, ¿no? Cada vez los niños vienen más conectados, también porque en el inconsciente colectivo las redes están más activas. Claro. Entonces los niños ya vienen con una capacidad de entender que todo funciona en redes, que no hay nadie superior a nadie. Y estas generaciones nuevas tienen toda la información del universo en su interior, como todos la hemos tenido siempre en toda la historia, pero lo bueno que tiene estas nuevas generaciones es que no se dejan condicionar por los adultos. Al menos yo sé, tengo tres. y no se dejan condicionar. Parte de lo que hacemos en este programa es rescatar toda la historia de la gente que se sienta allí como estás tú ahora. Y muchas veces entra uno y ve la vida de alguien porque va a Wikipedia o busca uno, pero es contar eso de ti para que la gente aún confíe más. Porque muchas veces llegamos al dato o a la información directa, sí. Saben mucho de ti, pero vamos a sacar unas cositas tuyas que estaban guardaditas. Porque hay muchos chicos en ese momento entre los Z y Z+, identificándose contigo, pero que no se hallan ni en la casa, ni con el tío, ni con la abuelita, porque somos generaciones que funcionamos de otra manera. Y vamos a diferir esta entrevista para que llegue a la que los papás hagan que ese chiquillo escuche, ¿no? Cuando hablamos de un hogar estándar que tiene 3 muchachitos entre 7 años, 14 y 16, ahí no se entiende. Ahí no se entiende. Por más de que la mamá sea buena, se porte bien, cocine, los lleve al colegio, los lleve a actividad en la tarde. Ese chiquitín, no a la mamá, sino a él, quiero que le hables. ¿Okay? Vamos a encargar de promover esa parte que va a quedar acá en esta entrevista, a esos niños que necesitan guía, pero no es la guía del pastor, no es la guía del ¿cómo es? Del judío, ¿cómo se llama? Se me fue. Rabino. Del rabino. No es la guía del padre. No. Es la guía de alguien paralelo a ellos y que vibra diferente. ¿Qué le vamos a decir a los chiquitos? Sí. Bueno, ¿qué se les puede decir? Lo importante a los que son más chiquitos de 7 años, que en realidad saben cuando eran niños, ¿no? Porque hay que ponerlo al mismo nivel. O sea, los niños nos tienen que recordar a los adultos que cuando nosotros teníamos 7 años, 10 años, ¿qué era lo que queríamos hacer en nuestra vida? No tenemos ni derecho a pensarlo. Lo que queríamos era jugar. Queríamos jugar, sí. Entonces, ¿por qué prohibirle a nuestros propios hijos jugar cuando nosotros también queríamos hacer lo mismo? Y a veces nos hemos traumado por eso. Entonces es importante que se permitan ser libres, que no se dejen condicionar por los miedos de los otros, por las críticas de los otros, porque cuando uno empieza a crecer en la adolescencia, empieza a formarse la personalidad, empezamos a ver los grupos de amigos, cómo me voy a mover, y lo importante es no perder quién soy realmente, ¿no? Sino que utilizar todo como una herramienta. O sea, si estoy en un grupo de amigos que les gusta un grupo de música o algo así, que le gusta un grupo de música o lo que sea, estar en esa movida, que vibre, ¿no? Que vibre en esa sintonía, pero que no pierda quién es realmente. ¿Cómo vibraste tú si a los 12 empiezas a sentir todo aquello, toda aquella conexión? ¿Qué pasó con el adolescente, con el Matías
de Estefano adolescente. Sí, bueno, mi adolescencia fue un poco rara por todo esto. Pero me imagino, ¿cómo no? Rarísima. La adolescencia es rara en todos los sentidos. Por eso se llama así, adolescencia. Claro. Ay, Dios. Sí, entonces la adolescencia es el momento de mayor incertidumbre en todos los sentidos. A mí se me sumaba que encima me acordaba de otras vidas, podía hablar con seres de otras dimensiones, estaba mezclado en diferentes realidades, estaba recibiendo mensajes de lo que tenía que hacer cuando sea más grande. O sea, era todo eso y a la vez el bullying en el colegio, el tener amigos, el tener que sobrevivir en el crecimiento hormonal, ¿no? Los cambios de humor y todas esas cosas que era lo normal. Entonces se suma todo. Pero la adolescencia en sí es el momento en que se forma nuestra personalidad, se empieza a definir quiénes vamos a ser. De todos, desde un índigo hasta uno que no. Todos, de todos. Entonces es un momento en el cual lo importante es probarlo todo, pero no quedarnos con una sola cosa. ¿Muchos Matías hay por ahí? Muchos. Hay muchos. Que te pueden escuchar. Un Matías u otro en diferentes lugares del mundo que escuchen en esta radio que es en español, que tengan esas mismas. Y muchas veces es siempre tener la seguridad de que quien yo soy y lo que me está pasando a mí, nadie tiene por qué condicionarlo. O sea, es la misma base en todo, ¿no? O sea, yo tengo que valorar lo que me pasa a mí y no tener miedo de expresar lo que soy, lo que siento. Porque cuando lo exprese mucha gente me va a criticar, pero porque tienen miedo cuando una persona empieza a ser quien es. Sí, entonces, eso es. Porque puedo cambiar mi mente, pero voy a notar que siempre se repite lo mismo. Digo, si yo ya cambié de parecer. ¿Qué hacemos? Claro. Matías, ¿qué hacemos? Las células son ahora lo que tienen que cambiar. cambiar. ¿Y hay chance de cambiar las células? Sí, hay. Tengo que cambiarlas todas. Se puede tardar unos 12 años en hacerlo. Tengo que cambiar todas las células. Ahora, siempre cambiamos las células. No sé cada cuántos años cambiamos todas las células del cuerpo. Para yo cambiar todas las células del cuerpo y liberar los condicionamientos de esas células, tengo que, desde mi ser, reprogramarlas con circunstancias diferentes, con pensamientos diferentes, con cambiar los lugares donde... La mano de todas estas generaciones nuevas, los Z, Z+, Millennials, Cristal, todo. Y dice, bueno, un momento, que hace nada el adolescente era, cállate, tú no tienes que decir acá. Ahora el adolescente agarró el mundo en sus manos. Y hoy dirige el mundo. Hoy lo dirige. Y hace nada tuve una sensación de que vienen los niños a dirigirlo. Es una sensación porque ves los niños, sientes los niños, escuchas los niños y son momentos que viene el momento de ellos. Porque yo viví con un padre muy abierto, gracias a Dios, que el cállese, quítese de acá, que usted no sirve, usted no vale, su palabra no tiene valor, no lo vi. Pero vi cómo lo vivían mis compañeros, mis amigos. Esa parte, ese momento que se está viviendo, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué esperamos? Y lo quiero unir con esto que tú hablas, que tú tienes en tu portal de Facebook, que dice la red planetaria sintonizando la conciencia. Y nosotros tenemos la parte de conciencia social muy fuerte en los objetivos de nuestra radio. Explícame. La red planetaria sintonizando la conciencia de todas estas generaciones juntas, y dime ese título, la fuerza que trae, porque me impactó cuando lo vi. Bueno, nosotros venimos experimentando a lo largo de los últimos 2000 años un periodo histórico en el cual vamos desde lo más anciano a lo más infantil. Es decir, que nosotros en la primera etapa de estos últimos 2000 años hemos pasado de vivir una sociedad que ponía al anciano como el objetivo eje de la sociedad, el sabio, el anciano, a más viejo, mejor. Pasamos después a una etapa de conflicto y guerra en el cual el adulto era el que dirigía, porque era el que tenía la fuerza, el vigor. Luego pasamos a un poco más joven, las personas que
que tenían el ímpetu de estudiar, la universidad, etc. Ahora pasamos a la adolescencia. Entonces la adolescencia hoy es la que marca la estructura social. Y inevitablemente en el futuro va a ser la infancia la que marca la tendencia social. ¿Esto a qué se debe? A que inevitablemente tenemos que desarrollar una sociedad basada en la inocencia, basada en el juego, basada en el compartir, ¿no? No en el conflicto adolescente como lo tenemos hoy. Los adolescentes es una sociedad, es un sistema social, una sensación social que nos moviliza a juzgar o a poner a prueba, mejor dicho, a poner a prueba todo lo creado. Por eso el adolescente es el que dice, ¿y por qué me vas a decir que yo no puedo hacer esto? Sí, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué? Claro, el adulto es como, bueno, si lo dice el jefe, si lo dice el presidente, si está, es la ley, es la norma. Pero el adolescente dice, ¿por qué esa tiene que ser la norma? ¿Y el niño qué? Y el niño no sabe que existe directamente la norma. Qué rico. El niño es. ¿Has visto una chiquitica en Facebook que sale en inglés, es oriental, sentada en una escalera vestidita de rosado, hablándole a los papás? Ah, sí, lo escuché, sí. ¿Tú la has visto? Sí, lo vi, sí. Tiene 6 añitos o menos. Claro. Y lo que les dice es impactante. Tiene plena conciencia. Plena conciencia. Sí. Excelente. Y no es una conciencia ni moral ni nada, es una conciencia plena de quién se es, de lo natural, ¿no? Entonces, una civilización futura va a estar basado en lo natural, en quién soy, qué lugar ocupo, sin necesidad de tener que luchar contra el otro. Por eso va a ser una sociedad más de carácter infantil. Infantil, eso que me dijiste de la inocencia está hermoso, es repetible. Tienes que hacerte unas conferencias de la inocencia, por favor. No sé cómo sería eso. Y hablando de la sintonización de conciencia, sí, tiene que ver con esto, ¿no? Es como decir que en los últimos 2000 años estuvimos escuchando diferentes sintonías de radio, ¿no? Estábamos en una radio muy baja, en la cual había mucha más densidad, pero se escuchaba mucha sabiduría o conocimiento, ¿no? Que son los ancianos, porque ya han llegado a su etapa de mayor conocimiento, de experiencia, etc. Entonces vamos pasando de una sintonía de radio a la otra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué sintonizando la conciencia? Porque la conciencia que viene ahora ya se está escuchando, pero hay interferencia. Hay como mucha estática entre medio. Estamos como entre una radio y la otra pasando del dial, ¿no? Aquella estática, aquel... Sí. Entonces lo que estamos, la intención de este proyecto, que es restablecer la red planetaria, es sintonizar el dial de la radio de esa civilización nueva, basada más en la inocencia, en el ser, en los círculos, en la naturalidad, y ver de qué manera podemos empezar a ingresar en esa, con qué herramientas empezar a ingresar dentro de esa civilización nueva. Me gusta lo que acabas de decir. Y vamos a hablar de un tema que es la sexualidad. Y el desdén de ahora desde la música, la vibración de la música a lo que ha llevado, porque la música es una vibración muy elevada. Pero no sabemos, idioma. Es un idioma. ¿Y qué lanza? ¿Qué lanza ahora la música que se está viendo? Sí. Esa parte que se ha mezclado de cierta manera, la música nueva con la sexualidad, y hay un desdén bárbaro. Sí. ¿Qué le podemos decir a todos? Porque yo he visto gente mayor en lugares vueltos locos. No, y no solo escuchando, sino bailando, que no me gusta ni el nombre de ese baile, o sea que no lo voy a pronunciar. Programación neurolingüística, eso no lo vamos a decir acá. Empieza por P. No me gusta. Por lo menos a mí, a muchas personas tampoco, no nos agrada, pero tú lo ves con otros ojos, tampoco, tú lo ves con otros ojos. No soy muy amante de ese tipo de música. Sexualidad es lo que quiero, sexualidad, esos chicos, esos muchachos, hasta el mismo adulto. No es problema de ellos, en realidad. El problema fue de tanta represión de los últimos 2000 años. O sea, imagínate 2000 años de que decía, de eso no se habla, eso no. Bueno. Sí. La sexualidad es el eje de la creación. Sí. La humanidad, por alguna razón, bueno, por alguna razón no, por esta razón, la sexualidad se vio como algo que nos hace perdernos en el mundo terrenal.
Entonces se ve solo como una necesidad de reproducción para seguir creando vida. Punto. Se terminó. Dios está en el cielo, por lo tanto, todo lo que está más cerca del cielo es más puro. Por lo tanto, la cabeza y el corazón. Entonces, del estómago para abajo no se habla, porque lo importante está en el corazón, en la voz, en los ojos, en la cabeza. Entonces, busquemos a Dios. Todo lo que está por debajo es el infierno, ¿sí? Todo lo que está por debajo es sucio, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que nos desconectamos de la tierra, nos desconectamos de la madre. Otoño para ser nutrientes para el chakra base. Entonces, si yo he dispuesto mucha energía en mi cabeza, inevitablemente en este periodo va a bajar a los testículos y a los ovarios y va a estar en los genitales. Entonces, no, clarísimo, lo explicas perfecto, lo explicas perfecto. Sí, entonces hasta que no nos reacomodemos energéticamente para ir hacia el centro, que es el páncreas, el yo soy, ¿sí? Hasta que no lleguemos al centro, vamos a estar inevitablemente viviendo un pequeño caos sexual durante los próximos años. Me gustó cómo cerramos esta entrevista, porque yo creo que a muchos les va a caer muy bien lo que vas a escuchar, lo que van a escuchar ahora.